Última hora. Canadá bloquea el acceso total a Alaska y Trump se descontrola. En un movimiento completamente inesperado que ha sacudido los cimientos del norte del continente, Canadá ha tomado una decisión que está generando ondas sísmicas en la política y economía estadounidense: el bloqueo total del acceso terrestre y aéreo a Alaska. La medida, anunciada de manera tajante desde Ottawa en una rueda de prensa de emergencia, fue descrita como una acción de soberanía nacional ante los incumplimientos reiterados de Washington. En pocas palabras, Canadá ha clausurado los corredores vitales que conectan Alaska con el resto del territorio continental estadounidense, dejando la región en un aislamiento sin precedentes. Sean bienvenidos a Radar del Poder. Comencemos. Las consecuencias han sido inmediatas. Convoys de transporte quedaron varados a lo largo de la autopista Alaska Highway, mientras que miles de vuelos comerciales y de carga fueron redirigidos o cancelados. Las autoridades canadienses han cerrado espacios aéreos, carreteras, puertos fronterizos y todo punto de acceso en una maniobra que algunos expertos ya catalogan como el mayor bloqueo estratégico contra Estados Unidos desde la Guerra Fría. Lo más alarmante: el cierre se ha llevado a cabo con una precisión quirúrgica, sin previo aviso, y con una coordinación militar sin precedentes. En Washington, el caos es absoluto. Trump, visiblemente fuera de sí durante una aparición improvisada ante la prensa, lanzó acusaciones directas contra el gobierno de Justin Trudeau, calificándolo de traidor del orden occidental y cómplice de la desestabilización del hemisferio. El expresidente, que ha convertido la cuestión de Alaska en uno de sus caballos de batalla políticos, acusó a la Casa Blanca de Joe Biden de haber entregado el norte del país sin resistencia, permitiendo que un vecino se convierta en enemigo. Fuentes internas de la administración estadounidense han confirmado que se activaron protocolos de emergencia apenas se tuvo conocimiento de los cierres canadienses. El Pentágono ya estaría evaluando escenarios de respuesta, incluyendo el despliegue de unidades estratégicas en bases de la Guardia Nacional en Anchorage y Fairbanks. Además, se habla de una operación logística sin precedentes para abastecer a Alaska desde el Pacífico, evitando por completo el espacio canadiense. Pero el costo de esta operación sería monumental. Lo que más sorprende es la rapidez con la que Canadá ha logrado aislar una región tan vasta. Analistas militares destacan que los canadienses, lejos de improvisar, llevaban meses preparándose silenciosamente para esta jugada geopolítica. La construcción de nuevas estaciones fronterizas, la reactivación de bases militares en Yukon y Columbia Británica, y los ejercicios conjuntos con países europeos aliados ahora parecen haber sido parte de una estrategia más amplia. Mientras tanto, los habitantes de Alaska comienzan a sentir las consecuencias. Escasez de combustible, medicamentos, alimentos frescos y suministros básicos empieza a golpear a las comunidades más aisladas. Las autoridades locales lanzan llamados urgentes al gobierno federal para obtener respuestas rápidas. Los precios se disparan, los supermercados comienzan a vaciarse, y la incertidumbre crece en una región acostumbrada a condiciones extremas, pero no a bloqueos políticos de este calibre. En Wall Street, los mercados no tardaron en reaccionar. Las acciones de empresas logísticas, energéticas y minoristas con operaciones en Alaska se desplomaron. El dólar estadounidense sufre un leve pero sostenido debilitamiento frente al dólar canadiense, que ha ganado fuerza como símbolo de autonomía y firmeza estratégica. Washington, acostumbrado a imponer bloqueos, ahora experimenta la presión desde el otro lado del tablero. Mientras las cámaras siguen enfocando a un Trump encolerizado, golpeando el podio, exigiendo respuestas inmediatas y acusando a Canadá de terrorismo económico, la comunidad internacional guarda silencio. Algunos líderes europeos incluso han enviado mensajes de apoyo discreto a Ottawa, interpretando el gesto canadiense como una forma de marcar límites a la histórica influencia estadounidense sobre el hemisferio norte. La situación está lejos de resolverse. En los pasillos del Congreso se habla ya de sanciones, represalias comerciales y hasta propuestas absurdas de reanexión forzosa de rutas por el Ártico. Pero lo cierto es que, por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos ha sido aislado dentro de su propio territorio por un aliado que ha decidido no seguir jugando bajo las reglas impuestas por Washington. Y mientras tanto, en los centros de análisis geopolítico más influyentes del mundo, se multiplican las teorías sobre lo que verdaderamente hay detrás de esta decisión canadiense. Algunos expertos aseguran que se trata de una represalia silenciosa pero contundente por años de menosprecio diplomático, incumplimientos de acuerdos ambientales en el Ártico y una actitud imperialista por parte de Washington frente a los recursos naturales compartidos. Otros, sin embargo, apuntan a una razón aún más estratégica:
El control de las rutas de extracción y exportación de minerales críticos y combustibles que cruzan el territorio norteamericano rumbo al Pacífico, muchos de los cuales dependen de Alaska y su conectividad con Canadá. Pero lo que ha prendido fuego al debate es la información filtrada desde fuentes diplomáticas cercanas a la ONU que indica que Canadá ya habría iniciado conversaciones con China y la Unión Europea para establecer corredores comerciales alternativos a través del Ártico, excluyendo totalmente a Estados Unidos del esquema. De confirmarse esta alianza emergente, el golpe sería doble. No solo se dejaría aislado a Estados Unidos, sino que se reposicionaría a Canadá como eje de nuevas rutas globales en pleno siglo XXI. El equipo cercano a Trump ha reaccionado con una mezcla de furia, incredulidad y nerviosismo. Voceros del expresidente han dejado entrever que se está preparando una respuesta jamás antes vista, alimentando teorías de escaladas militares o incluso el uso de estrategias legales agresivas en cortes internacionales. Al mismo tiempo, Trump ha acusado al actual presidente Biden de debilidad absoluta, de ser una marioneta de Trudeau y de haber permitido lo que él considera una ocupación silenciosa del corredor norteamericano. La tensión es tan alta que, según reportes de prensa, incluso dentro del propio gabinete estadounidense se han producido desacuerdos abiertos. El secretario de Defensa y el de Transporte habrían protagonizado una discusión a puerta cerrada sobre cómo abordar el colapso logístico sin provocar una guerra diplomática con Canadá. Al otro lado de la frontera, Trudeau permanece en silencio, pero su entorno filtra declaraciones en las que se habla de soberanía absoluta, no negociable y de que Canadá no permitirá que sus rutas se conviertan en moneda de cambio para el caos estadounidense. En Anchorage, la alcaldesa ha emitido una declaración urgente, pidiendo calma y asegurando que se están activando planes de abastecimiento marítimo desde puertos del Pacífico, pero sin poder garantizar fechas o volúmenes. En las zonas más rurales de Alaska, las familias comienzan a racionar gasolina y alimentos. La situación no ha llegado al colapso total, pero el ambiente es de preemergencia. Y mientras los medios internacionales cubren la historia con titulares cada vez más alarmantes, la ciudadanía estadounidense comienza a preguntarse: ¿cómo es posible que un país con más de 800 bases militares en el mundo haya sido bloqueado por su vecino del norte sin disparar una sola bala? En medio del desconcierto, los principales asesores de Trump han recomendado evitar declaraciones más incendiarias, pero el expresidente parece decidido a capitalizar el momento. Ha anunciado una serie de mítines de emergencia, comenzando por uno masivo en Texas, donde buscará transformar esta crisis en una nueva bandera de campaña, acusando a la actual administración de traición geopolítica y prometiendo reconquistar la soberanía logística nacional a cualquier precio. Y es que más allá de las declaraciones, lo que está en juego es mucho más que un acceso fronterizo. Lo que se avecina podría ser un reordenamiento sin precedentes del equilibrio norteamericano, y el comienzo de una nueva era de tensión entre dos aliados históricos que, hoy, parecen estar al borde de una fractura total. En círculos militares, las conversaciones comienzan a girar en torno a una posible reactivación de viejas bases en Alaska que habían sido cerradas tras la Guerra Fría. El Pentágono se encuentra en estado de alerta, evaluando escenarios que hace apenas semanas eran considerados absurdos. El despliegue de recursos logísticos desde Hawái y la costa oeste, la reorganización de rutas aéreas bajo jurisdicción exclusiva estadounidense, y lo más preocupante, el inicio de maniobras militares simbólicas cerca de la frontera con Yukon, lo que ya ha sido interpretado por Ottawa como un intento de intimidación. Mientras tanto, en los mercados, el efecto ha sido inmediato. Las aerolíneas que dependen de rutas polares han visto cómo sus acciones se desploman. Las compañías de transporte de bienes esenciales, fertilizantes, minerales, maquinaria pesada, reportan retrasos millonarios y reestructuración urgente de contratos. Las empresas tecnológicas, muchas de las cuales dependen de servidores y cableado de datos que cruzan territorios norteños, comienzan a ver comprometidas sus operaciones. Pero quizás lo más simbólico ha sido la reacción en el propio Congreso de Estados Unidos, donde varios senadores han comenzado a promover un proyecto de ley para declarar infraestructura crítica nacional todo acceso a Alaska, incluyendo aquellos pasajes que dependan de terceros países. Una medida que, en la práctica, forzaría a renegociar los tratados con Canadá desde una posición de poder unilateral, algo que Ottawa ya ha calificado de hostil e improcedente. Y es que para el gobierno canadiense, este bloqueo no es un acto de agresión, sino una decisión política legítima ante lo que considera un deterioro de la cooperación bilateral. Durante años se nos ha tratado como un patio trasero, habría declarado en privado un miembro del gabinete de Trudeau. Ahora simplemente hemos cerrado la puerta para que se den cuenta de que era nuestra. Trump, sin embargo, ha redoblado su narrativa. En un discurso improvisado en Ohio, se le escuchó exclamar: «Canadá nos está atacando sin disparar una sola bala. Esto es peor que un embargo cubano». La frase, tan grandilocuente como polémica, se volvió tendencia de inmediato, y desató una oleada de apoyo entre sus seguidores, que ya comienzan a organizar protestas frente a embajadas canadienses en varias ciudades del país.
En paralelo, los analistas internacionales advierten que este es solo el primer síntoma visible de una cadena de rupturas geoestratégicas más amplias. El hecho de que un país como Canadá, históricamente moderado y diplomático, haya optado por una medida tan drástica, sugiere que el orden de alianzas postguerra está llegando a un punto de quiebre. ¿Estamos frente a una nueva guerra fría entre vecinos? ¿O simplemente presenciamos la caída final del liderazgo global estadounidense? Lo cierto es que, por ahora, el acceso a Alaska permanece bloqueado, las cadenas de suministro rotas y el clima político más enrarecido que nunca entre dos de los países que solían presumir de compartir la frontera más pacífica del mundo. Y en algún lugar, en lo más alto de la Casa Blanca, bajo la presión de los lobbies logísticos, los industriales del norte y el inconfundible rugido de la maquinaria electoral trumpista, se gesta la próxima jugada, una que, sin duda, podría redefinir el futuro inmediato del continente. Los informes de inteligencia interna revelan que ciertos estados fronterizos, especialmente Washington, Idaho y Montana, están comenzando a presionar al gobierno federal para que establezca corredores autónomos de transporte hacia Alaska, incluso sugiriendo la construcción de un túnel o viaducto a través del estrecho de Bering como alternativa extrema. Si bien esto suena descabellado en términos técnicos y financieros, lo insólito de la situación ha hecho que propuestas de ese calibre ganen tracción en medios afines al trumpismo. Mientras tanto, Canadá no cede. En una rueda de prensa en Ottawa, la ministra de Relaciones Exteriores, visiblemente firme, afirmó que no hay vuelta atrás mientras Washington insista en imponer medidas unilaterales, ignorar acuerdos ambientales y tratar a nuestros territorios como si fueran simples pasadizos para intereses ajenos. El trasfondo de esta crisis no es menor. Fuentes diplomáticas revelan que la ruptura se venía gestando desde que Washington intentó imponer nuevos términos sobre el paso de oleoductos y gasoductos a través del territorio canadiense para alimentar proyectos energéticos en Alaska. El rechazo canadiense, basado en consideraciones ecológicas y soberanas, habría colmado la paciencia de la administración Trump, quien inmediatamente activó una batería de sanciones económicas silenciosas contra Ottawa, culminando en esta respuesta. Los movimientos en la bolsa de Toronto y Nueva York reflejan el nerviosismo. Empresas como CN Rail, Alaska Airlines y transportistas de bienes perecederos están registrando sus peores jornadas bursátiles en años. La comunidad indígena que habita en ambas fronteras, y que ha sido históricamente ignorada, ahora se ve atrapada en medio de una guerra geopolítica que amenaza sus rutas tradicionales, sus fuentes de sustento y su autonomía cultural. Y es que más allá de lo económico, hay un profundo golpe simbólico. La ruptura del flujo hacia Alaska ha puesto en duda el propio concepto de unidad continental. Expertos de la Universidad de Columbia han comenzado a hablar del síndrome de la isla alascana, en referencia al riesgo de aislamiento estratégico de ese enorme y valioso territorio norteamericano. Desde el ala más dura del Partido Republicano, ya se habla de tomar represalias más serias, congelamiento de acuerdos bilaterales, cese de cooperación militar conjunta, e incluso la revisión del acuerdo USMCA. Para Trump y su círculo más cercano, esto no solo es una crisis diplomática, es una humillación personal que ocurre en un año electoral decisivo. Nos cierran el paso como si fuéramos intrusos en nuestro propio continente, gritó uno de sus asesores durante una entrevista radial en Texas. En paralelo, las autoridades militares han comenzado a redirigir vuelos de reconocimiento y suministros hacia rutas exclusivamente marítimas y aéreas, con el consecuente aumento del gasto logístico. Los costos se disparan. Y con ello, la tensión también. Pero lo más preocupante para muchos analistas es el estado anímico del propio Trump. Lejos de mostrar señales de moderación, parece cada vez más convencido de que esta crisis puede convertirse en un catalizador político que lo devuelva a la Casa Blanca con poderes reforzados. Algunos de sus discursos recientes han sido calificados de volcánicos por medios canadienses. Y mientras se graban nuevos spots publicitarios con imágenes de Alaska asediada, el mensaje queda claro: la guerra narrativa ya ha comenzado. Aún no se han producido incidentes físicos en la frontera, pero informes no confirmados hablan de movilización de unidades tácticas en puntos estratégicos. El clima es denso, la historia avanza. Y lo que antes parecía una simple tensión bilateral por temas logísticos, hoy se convierte en una grieta geopolítica que amenaza con fracturar la fachada de estabilidad norteamericana. Y lo más inquietante es que esto apenas comienza. En el corazón de Washington D.C., el Pentágono entra en una fase de reuniones cerradas. El Departamento de Defensa, aunque sin emitir comunicados oficiales, ha reforzado la presencia de equipos logísticos en las bases aéreas de Fairbanks y Anchorage, mientras se exploran rutas marítimas alternas con apoyo de la Guardia Costera. El objetivo: abastecer a Alaska sin pasar por suelo canadiense. Una operación que, en tiempos normales, sería calificada de innecesaria, pero que hoy se siente como un ensayo general para un escenario de aislamiento permanente. Trump, por su parte, no se contiene.
En un mitin reciente en Ohio, denunció públicamente a Justin Trudeau, acusándolo de actuar como un dictador disfrazado de progresista y de traicionar a Norteamérica. La retórica se intensifica cada día, y los canales de noticias afines al expresidente alimentan la narrativa del cerco canadiense, incluso utilizando mapas de estilo militar para mostrar las rutas interrumpidas hacia el norte. Lo más alarmante es la reacción del sector privado. Empresas agrícolas de los estados del Medio Oeste, que dependen de Alaska para exportar ciertos productos frescos en temporada de invierno, ya alertan de pérdidas millonarias. Las navieras del Pacífico también expresan su preocupación. Los nuevos costos operativos y retrasos podrían colapsar la cadena de suministro antes de que llegue el verano. Y en medio del caos, se ha disparado la especulación sobre un puente aéreo de emergencia que la Fuerza Aérea estadounidense estaría organizando para asegurar los insumos básicos en las principales ciudades alascanas. Del otro lado, Canadá se mantiene firme, pero con un discurso diplomático contenido. Trudeau ha rechazado responder directamente a los insultos de Trump, limitándose a declarar que Canadá protegerá su soberanía, su seguridad ecológica y los intereses de sus ciudadanos. A pesar de la presión, Ottawa cuenta con el respaldo tácito de varias potencias europeas, que observan con interés cómo Norteamérica empieza a mostrar fisuras internas. Las redes sociales están encendidas. Usuarios de ambos países publican vídeos mostrando los bloqueos en pasos fronterizos secundarios, mientras hashtags como #Alaska atrapada y #bloqueo canadiense se vuelven virales. Algunos influencers conservadores han incluso comenzado a promover una teoría conspirativa sobre una supuesta alianza secreta entre Canadá y China para debilitar a Estados Unidos desde dentro. Y mientras la opinión pública se polariza, la tensión se filtra a organismos multilaterales. En la última reunión de la OEA, varios países latinoamericanos pidieron moderación y diálogo, aunque detrás de bambalinas, más de uno observa con una mezcla de sorpresa y satisfacción cómo la hegemonía continental del norte comienza a tambalear. En este contexto caótico, una pregunta silenciosa se abre paso en los pasillos del poder. ¿Qué pasa si Alaska no aguanta el aislamiento? ¿Qué pasa si el electorado estadounidense comienza a culpar a la actual administración, o a su predecesora, por haber permitido que una ruta esencial se convierta en un símbolo de vulnerabilidad? Mientras tanto, en Anchorage, los supermercados comienzan a racionar ciertos productos. Las autoridades locales lanzan mensajes de tranquilidad, pero la población ya empieza a prepararse para una etapa de autodependencia forzada. Lo que parecía impensable hace tan solo unas semanas, ahora se impone como una inquietante realidad. Alaska, la joya estratégica del Ártico, está siendo convertida en una isla política por una decisión sin precedentes de su vecino del sur. Y así, mientras Trump vocifera desde sus redes sociales y Canadá refuerza su postura diplomática, una nueva era de tensiones continentales comienza a tomar forma. Una era en la que las fronteras ya no son solo líneas en el mapa, sino campos de batalla narrativos, económicos y estratégicos que podrían redibujar el equilibrio de poder en todo el hemisferio. En este nuevo escenario, la maquinaria geopolítica se recalibra. Alaska, otrora un bastión aislado pero asegurado, comienza a experimentar las consecuencias directas de su desconexión terrestre. La suspensión de acuerdos logísticos con Canadá no solo ha afectado la entrada de bienes de consumo, sino también de componentes industriales vitales, especialmente aquellos destinados al mantenimiento de la infraestructura energética y de defensa. Las estaciones de radar, las instalaciones de vigilancia aérea y los complejos militares que salpican el vasto territorio ártico empiezan a depender de rutas cada vez más costosas y vulnerables. El Comando Norte de los Estados Unidos, USNORTCOM, ha iniciado ejercicios conjuntos con unidades desplazadas desde California y Texas, lo que ha generado especulaciones sobre una posible militarización de emergencia en ciertas regiones del Yukón, cerca de los pasos fronterizos con Canadá. No hay confirmación oficial, pero imágenes satelitales filtradas muestran movimientos anómalos de transporte pesado en zonas cercanas a Tok, Northway y Chicken, pueblos que usualmente pasarían desapercibidos pero que hoy adquieren importancia estratégica. Al interior del Congreso, la tensión también sube. Un grupo de senadores republicanos, liderado por Josh Hawley y J. D. Vance, ha solicitado una sesión extraordinaria para debatir posibles represalias económicas contra Canadá. Las propuestas varían desde nuevos aranceles hasta la congelación de acuerdos energéticos bilaterales. Incluso se ha planteado la posibilidad de incentivar la construcción de un corredor marítimo autónomo que vincule directamente a Alaska con el estado de Washington mediante una flota permanente de buques cargueros, subsidiados por el gobierno federal. Mientras tanto, los medios internacionales observan con incredulidad. La BBC tituló «Una nueva guerra fría entre vecinos». El diario francés Le Monde calificó la situación como una disputa que revela el agotamiento diplomático de Estados Unidos. Y desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores aprovechó para emitir un comunicado sutil pero punzante,
la estabilidad regional requiere respeto mutuo, incluso entre aliados. Lo más irónico, y quizás lo más alarmante, es que esta crisis se ha desatado sin un solo disparo. Una decisión soberana de Ottawa, una reacción explosiva de Trump, y un presente en el que miles de kilómetros de frontera pacífica se convierten en un muro invisible. El pueblo alasquense, que siempre ha cultivado un fuerte sentido de independencia, ahora se enfrenta al dilema de tener que elegir entre una mayor autonomía o una dependencia reforzada del resto del país, con todos los sacrificios que eso implica. Y aún no se sabe cómo terminará todo esto. La incertidumbre comienza a permear no solo los corredores del poder en Washington, sino también en las calles nevadas de Anchorage, Fairbanks y Juneau. En las tiendas, el desabastecimiento de ciertos productos agrícolas y farmacéuticos se vuelve evidente. Medicinas comunes importadas a través del corredor canadiense tardan ahora semanas en llegar por vía marítima, encarecidas por tarifas logísticas y sometidas a demoras aduaneras. Los ciudadanos alasquenses comienzan a expresar su frustración a través de redes sociales y medios locales, muchos culpando directamente a la administración federal por haber provocado a Ottawa con declaraciones incendiarias y medidas unilaterales. Mientras tanto, Trudeau guarda un silencio estratégico. El gobierno canadiense ha reforzado su narrativa de que la medida fue preventiva, temporal y en defensa de la soberanía nacional, aunque en círculos diplomáticos se rumorea que fue una respuesta cuidadosamente calculada a la agresividad creciente de Trump durante sus mítines electorales, en los que no ha escatimado insultos ni insinuaciones territoriales respecto a Alaska y su posición frente al Ártico. En efecto, uno de los detonantes menos comentados pero más críticos ha sido la disputa sobre los recursos naturales del norte. El deshielo progresivo ha abierto nuevas rutas marítimas y expuesto riquezas minerales y energéticas que antes estaban fuera del alcance. Empresas canadienses y estadounidenses compiten ferozmente por concesiones en el mar de Beaufort y más allá del estrecho de Bering. Washington ha presionado para que se reconozca su dominio en ciertas zonas que Canadá considera parte de su plataforma continental extendida. Este desacuerdo, hasta ahora técnico y jurídico, ha adquirido tintes nacionalistas. En paralelo, Rusia y China observan con meticuloso interés. Moscú ha incrementado sus patrullajes en la zona del Ártico, incluso realizando maniobras conjuntas con rompehielos militares cerca de la zona económica exclusiva estadounidense. China, por su parte, ha propuesto establecer un foro neutral para gestionar la cooperación polar, una idea que muchos ven como un intento de llenar el vacío diplomático dejado por la fractura entre los dos aliados norteamericanos. Pero tal vez lo más inquietante es el efecto psicológico que la crisis está generando dentro del propio gobierno estadounidense. Fuentes internas reportan que Trump, tras una serie de reuniones tensas en la oficina oval, ha comenzado a considerar medidas de excepción, como declarar un estado de emergencia fronteriza o imponer restricciones a empresas canadienses con operaciones en suelo estadounidense. Algunos miembros del gabinete intentan moderar sus impulsos, pero el círculo cercano del expresidente, más ideológico y radical que nunca, alimenta la idea de que Estados Unidos debe imponer su voluntad sin titubeos, incluso si eso significa entrar en una confrontación más amplia. Y en medio de este clima cada vez más cargado, el tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue corriendo, y los efectos comienzan a sentirse no solo en el norte, sino en todo el país. Las rutas logísticas entre Canadá y Alaska, que movían más de 500.000 toneladas de bienes anualmente, están completamente paralizadas. Desde combustible hasta maquinaria pesada, pasando por alimentos perecederos, el colapso del flujo comercial está empujando a muchas empresas medianas al borde del cierre. En Seattle, donde muchos contratos de abastecimiento dependen del corredor que atraviesa la Columbia Británica, ya se han registrado protestas de camioneros y trabajadores portuarios. El gremio de transportistas ha emitido un comunicado calificando la situación como el peor bloqueo terrestre del siglo XXI y han exigido al Congreso una sesión de emergencia. Pero en Washington, los ánimos están caldeados y divididos. Mientras algunos republicanos piden una respuesta militar o sanciones comerciales a Canadá, otros insisten en que todo esto es consecuencia directa de la diplomacia incendiaria de Trump. En la Casa Blanca, los teléfonos no dejan de sonar. Embajadas europeas han pedido explicaciones formales sobre la escalada, preocupadas por cómo esta ruptura podría afectar la estabilidad del comercio global. Japón y Corea del Sur han suspendido temporalmente rutas de carga hacia puertos del noroeste estadounidense, temiendo inestabilidad operativa. Incluso México, que históricamente ha mantenido cierta distancia en los conflictos entre Estados Unidos y Canadá, ha convocado a una reunión trilateral urgente bajo el marco del TEMEC, pero ni Washington ni Ottawa han confirmado asistencia. Y mientras el presidente se encierra en su retórica de no ceder jamás ante chantajes, informes no confirmados indican que bases militares en Alaska han recibido órdenes de fortalecer vigilancia aérea y terrestre, aunque el Pentágono se ha negado a comentar oficialmente.
Algunos analistas sugieren que se está preparando un posible escenario de apoyo humanitario a las comunidades más afectadas del norte, lo cual, de confirmarse, pondría a Estados Unidos al borde de una crisis institucional en su propio territorio. Mientras tanto, en Ottawa, el Parlamento ha aprobado con rapidez un paquete de emergencia para garantizar el apoyo logístico a sus provincias occidentales y reforzar su defensa fronteriza. Un convoy militar ha sido visto movilizándose discretamente hacia puntos clave en Yukon y Columbia Británica, mientras satélites espía de varios países aumentan su monitoreo sobre la región. El silencio de Trudeau, cada vez más interpretado como cálculo estratégico, comienza a llenar titulares internacionales, el primer ministro que hizo temblar a Washington. Las redes sociales, por su parte, están al rojo vivo. Hashtags como #AlaskaGate, #CanadaFirst y #TrumpFury son tendencia mundial. Algunos usuarios norteamericanos empiezan a compartir memes que retratan a Alaska como la nueva Taiwán del Norte, atrapada entre gigantes y abandonada por su propio gobierno. Mientras tanto, ciudadanos canadienses celebran la medida como una afirmación de soberanía largamente postergada, con pancartas que dicen "no más vasallaje" ondeando frente al Parlamento. Y en medio de todo, la comunidad internacional guarda el aliento, porque saben que esto, lejos de resolverse, apenas comienza. Dentro del propio gabinete de Trump, las divisiones internas se agravan con rapidez. Algunos de sus asesores más cercanos, desesperados, le han rogado que entable una línea de comunicación privada con Ottawa para intentar desactivar la crisis antes de que la economía del noroeste estadounidense entre en recesión técnica. Sin embargo, Trump, fiel a su instinto de confrontación, ha optado por aumentar la presión pública, lanzando nuevos ataques verbales en sus redes sociales, calificando a Canadá de traidor histórico y acusando a Trudeau de ser peor que cualquier adversario extranjero. Estas declaraciones no han hecho más que empeorar el panorama. Fuentes diplomáticas revelan que líderes europeos, tradicionalmente aliados de Washington, están comenzando a cuestionar la estabilidad del liderazgo estadounidense en foros multilaterales. En Bruselas, la Comisión Europea ha convocado una cumbre de emergencia para evaluar cómo una potencial recesión en el norte de América podría impactar a los mercados mundiales, y algunos países, como Alemania y Francia, ya preparan paquetes de contingencia para sus empresas exportadoras. Mientras tanto, en Alaska, la situación humanitaria comienza a deteriorarse. Algunos pueblos aislados reportan escasez de alimentos básicos y combustibles. Las autoridades locales, en una carta conjunta enviada a Washington, han declarado estado de emergencia y exigen una respuesta inmediata para evitar una catástrofe sin precedentes. La Guardia Nacional ha sido desplegada para realizar vuelos de abastecimiento a las zonas más afectadas, pero la logística aérea es costosa y no logra suplir el flujo regular interrumpido por el cierre de las rutas terrestres. En los medios conservadores, el relato se ha fragmentado. Mientras algunos culpan exclusivamente a Canadá de agresión económica, otros empiezan a señalar a Trump como el verdadero arquitecto de esta tormenta geopolítica. Programas de análisis de tendencia han detectado un cambio en la percepción pública. Cada vez más votantes republicanos moderados se muestran preocupados por las consecuencias a largo plazo de una política exterior basada en amenazas y desafíos constantes. En Wall Street, el nerviosismo es palpable. Empresas logísticas, aerolíneas y cadenas de supermercados que dependen del comercio con Alaska y Canadá han visto sus acciones desplomarse en cuestión de horas. Los grandes fondos de inversión, que hasta ahora habían apostado a una relativa estabilidad pese al tono beligerante de Trump, comienzan a diversificar de emergencia sus carteras hacia mercados asiáticos y europeos. Las repercusiones también se sienten en el Pentágono. Altos mandos militares han expresado en privado su profunda preocupación ante la posibilidad de un conflicto mayor. Aunque no se habla abiertamente de un enfrentamiento armado, el hecho de que dos potencias aliadas se encuentren en un punto de tensión tan elevado no tiene precedentes en la era moderna. Algunos oficiales, bajo condición de anonimato, advierten que un incidente menor, un malentendido en la frontera, un error de cálculo militar, podría encender una chispa de consecuencias imprevisibles. En este panorama, Trump parece decidido a no ceder ni un centímetro. Rodeado de un círculo cada vez más reducido de fieles, ignora las advertencias de su propio partido, del sector empresarial y de la comunidad internacional. Para él, ceder sería reconocer una derrota, y en su mente, la derrota no es una opción aceptable. En Canadá, por su parte, el apoyo a Trudeau se ha disparado. El primer ministro ha sido elogiado por su firmeza y su defensa de los intereses nacionales frente a lo que muchos canadienses consideran una actitud imperialista de su vecino del sur. Analistas políticos destacan que, lejos de fracturar la unidad nacional, la crisis ha reforzado el sentido de identidad y resistencia del pueblo canadiense. Y mientras el mundo observa con creciente inquietud, el reloj sigue avanzando. Las líneas de suministro siguen cortadas, las tensiones siguen escalando, y el liderazgo estadounidense, por primera vez en mucho tiempo,
parece tambalearse no por una amenaza externa, sino por las propias decisiones surgidas desde el corazón mismo del poder en Washington. Mientras la tensión sigue aumentando, los canales diplomáticos tradicionales entre Estados Unidos y Canadá parecen completamente bloqueados. La Embajada de Estados Unidos en Ottawa ha cerrado temporalmente sus puertas, alegando riesgos operacionales, y ha evacuado a parte de su personal clave. Del lado canadiense, las oficinas consulares en Seattle, Minneapolis y Anchorage han comenzado a recibir protestas espontáneas de ciudadanos estadounidenses desesperados por la crisis en curso. Lo que empezó como una medida de presión económica por parte de Canadá ha desencadenado una tormenta política y social sin precedentes. El Congreso estadounidense, usualmente dividido, ha comenzado a ver un inusual nivel de cooperación bipartidista, aunque no en apoyo al presidente. Algunos senadores republicanos, tradicionalmente aliados de Trump, han comenzado a deslizar su preocupación por la falta de estrategia y la creciente imprevisibilidad del mandatario. Un grupo encabezado por el senador de Utah ha exigido una sesión extraordinaria para revisar el impacto humanitario del cierre fronterizo y evaluar otras vías para mitigar el daño económico. En el plano internacional, China y Rusia observan atentamente el desarrollo del conflicto. Pekín ha ofrecido asistencia alimentaria a Alaska por razones humanitarias, una jugada que ha sido vista como una burla estratégica al liderazgo estadounidense. Moscú, por su parte, ha intensificado sus ejercicios militares en el estrecho de Bering, enviando un mensaje claro sobre su disposición a llenar cualquier vacío de poder en la región del Pacífico Norte. Mientras tanto, las redes sociales hierven. Vídeos de supermercados vacíos en Juneau, protestas de agricultores en Dakota del Norte y testimonios de camioneros atrapados en la frontera norte se multiplican sin control. El hashtag #BorderBlocadeCrisis se convierte en tendencia global. A cada publicación que muestra el deterioro de la situación, Trump responde con mensajes más duros y amenazantes, en una espiral que parece no tener fin. En los centros de análisis estratégicos, los expertos ya no hablan de una simple crisis bilateral. Lo que está ocurriendo, aseguran, es una fractura estructural dentro del sistema de alianzas norteamericano. Si Canadá se sostiene en su postura, y todo indica que lo hará, esto sentará un precedente que otras naciones aliadas podrían seguir: responder a las agresiones económicas o diplomáticas de Washington con medidas equivalentes, sin temor a represalias desproporcionadas. La era del unilateralismo estadounidense podría estar tambaleándose frente a nuestros ojos. Por ahora, solo el tiempo lo dirá, pero este es sin duda un momento que marcará un hito en la historia de las relaciones internacionales y el comercio en América del Norte. Mantente al tanto, porque lo que suceda a partir de aquí podría cambiar el curso de la economía mundial. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir al tanto de las últimas noticias y desarrollos en este conflicto, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo.